de junio y lo hacemos por el punto número sexto, que sería el séptimo, dado que hemos adelantado un punto con anterioridad, relativo a la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria. Tiene la palabra el señor secretario. En la comisión informativa celebrada el pasado 22 de junio, en relación con la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, dictaminó favorablemente la misma, disponiendo a pasarse al Pleno para la adopción de los acuerdos pertinentes. Muy bien. Tiene la palabra doña Esther Bóveda. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hablamos ahora de un tema tan importante como la educación. La educación no debería servir para poner límites, sino todo lo contrario. Debería ser la herramienta que nos permita llegar lejos, desarrollarnos íntegramente como personas. Personas críticas, inteligentes, capaces de vivir en sociedad y aportar a la misma. Para nosotros la educación es la base para la igualdad de oportunidades, compensadora de desigualdades sociales. Por ello, debe ser gratuita y universal. Es un derecho necesario para poder construir un mañana mejor. Decidir qué queremos ser o a qué queremos dedicar nuestra vida no puede ser condicionado por la posición social de nuestra familia o su cuenta corriente, sino por la capacidad de cada uno, su dedicación y su esfuerzo, teniendo por tanto todos las mismas posibilidades. Esto no es algo que pensemos solamente nosotros, así lo dice también nuestra Constitución, la enseñanza básica obligatoria y gratuita, enseñanza que va desde los 6 hasta los 16 años, siendo por tanto obligación ineludible de la Administración pública competente proporcionar todos los medios necesarios para hacer efectivo ese derecho. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos lo recuerdan, en su artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Y como no podía ser de otra manera, también se habla de esta gratuidad de la enseñanza en la Convención de los Derechos del Niño. Por tanto, es la comunidad autónoma la responsable de aportar estos medios. Entendemos que no es justo ni acorde al principio constitucional del que hablamos, que la enseñanza básica obligatoria de un niño suponga un gasto diferente para las familias dependiendo de la comunidad autónoma en la que hayan nacido, de la ciudad o incluso del centro en el que estén escolarizados. En el curso anterior, ya sí vienen ocurriendo desde hace varios años, fueron muchas las familias que por esta situación de crisis que vivimos no pudieron comprar los libros de su hijo. Dados los duros recortes sufridos por parte del Partido Popular en la educación, fueron muchos los que quedaron sin recibir ayuda, a pesar de ser necesario para ello. Desde el Ayuntamiento asumimos solo llegar el coste de los libros de más de 60 niños. Así ocurrió también en otros ayuntamientos que, gobernados por el Partido Socialista, tuvieron que tomar estas medidas que, como digo, deberían haber sido asumidas por la comunidad autónoma, ya que además se aprobó en la Asamblea Regional, a propuesta del PSOE, el pasado 17 de septiembre, la gratuidad de los libros de texto. Es por todo ello que traigo a pleno esta moción y la traemos en este momento porque es en el que toca iniciar el proceso de selección del material por parte del centro educativo y también de encargarlo a las editoriales. Creemos que es el momento adecuado para exigir que este acuerdo que fue aprobado, como digo, en la Asamblea Regional, pues se cumpla y así podamos llegar a tiempo. Por todo lo expuesto, solicito a todos los grupos de esta corporación pues que se unan a instar a la Consejería de Educación a cumplir el acuerdo llevado a cabo en la Asamblea Regional del pasado 17 de septiembre. Espero, por supuesto, contar con su voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Martínez. Gracias, señor presidente. Como hemos dicho antes, nuestro apoyo acérrimo a cualquier iniciativa de este tipo. Creemos que es un bien universal, un servicio público que debe ser público y de calidad. Y ya sabemos, hay muchos padres y madres, cuando va a llegar el primer día de clase muchas veces en enseñanza pública, tiempos que corren, insisto, y por lo tanto nos parece totalmente acertada esta propuesta y más recordárselo cuando ya el 17 de septiembre de 2015, que ya ha pasado un tiempo, pues se tomó este acuerdo. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don José Carlos Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, desde Ciudadanos, la acción que se aprueba en la Asamblea a propuesta de Ciudadanos, de Región de Murcia, y nuestro portavoz, Miguel Sánchez, ya le ha preguntado varias veces a Pedro Antonio que por qué no ha cumplido, porque presupuestariamente se dotó en los presupuestos este cumplimiento, y estamos a la espera de que se inicie y de que se cumpla el acuerdo que adoptó la Asamblea Regional en contra del voto del Partido Popular, si no recuerdo mal, para que se ponga en marcha la gratuidad de los libros de texto en la educación obligatoria. Añadir también que, como no puede ser de otra manera, Ciudadanos está muy comprometido con el sistema de ayuda, el sistema de subvenciones, concretamente en un ámbito tan importante para la sociedad como es el estudio. Ya hemos dicho y hemos repetido en muchísimas ocasiones que uno de los objetivos para cambiar el país y una de las necesidades para convertirnos en una gran potencia, porque potencial lo tenemos, parte de la educación, desde la más temprana edad hasta educación, hasta fases posteriores educativas. Y como no, vamos, yo personalmente esto lo viví muy personalmente, muy en primera persona. Yo, gracias a las ayudas que en su momento se proporcionaban y se daban, pues pude cursar mis estudios. Sin ellas, tengo que decir, y orgulloso de ello, que no hubiese podido acceder a la educación. Y lamento que hoy por hoy, a culpa de los recortes y a culpa de la subida de tasas que se ha puesto a la educación, porque eso es una realidad evidente. Yo conozco a muchas personas en primera persona que no pueden acceder a la educación. De hecho, tengo un caso muy cercano de un cliente que me llega y me dice, se me pusieron los pelos de punta, me dice: no, es que voy a sacar para seguir pagando la hipoteca, le tengo que decir a mi hija que deje de asistir a la universidad. Es un drama. Es un drama, realmente es un drama. Mi consejo fue un poco temerario, dije: pues, nada, que el que no cobre que sea el banco, tu hija que siga estudiando. Y fue mi consejo, no sé si hice bien o hice mal, pero bueno, gracias a Dios de momento tenemos la situación contenida. Pero es que es un problema que existe en la calle. Y ahora, el portavoz del Partido Popular empezar aquí a hacer demagogia, donde la imposibilidad real de llegar a esta medida, y estoy convencidísimo porque yo soy muy crítico con la medida del Partido Popular en cuanto a recortes educativos que se han llevado a nivel nacional. Esto no es una cuestión municipal, es una cuestión nacional. Y lamentablemente, desde que están ustedes en el gobierno, las tasas se han duplicado a nivel universitario y las ayudas se han reducido a la mitad. Y esto no me lo invento, esto se habla desde un conocimiento empírico, desde un conocimiento dentro de la universidad. Todavía, por suerte, tengo vínculos muy directos con la universidad, y no solo en la fase temprana para la realización de la universitaria, sino que la ayuda de las becas para la investigación en doctorado y también se han reducido y se han acortado. Y por lo tanto, hay que denunciarlo, porque hay que recortar en muchísimas otras cuestiones antes que en educación. Por lo tanto, como no puede ser de otra forma, nosotros nos vamos a adherir a esta moción y también poner como ejemplo otro ayuntamiento que sí han puesto en marcha este tipo de medidas. Yo considero que si vemos que la Asamblea Regional sigue en su empeño de no cumplir el acuerdo al que se llegaron, pues quizá aquí podríamos tomar ejemplo de lo que se ha hecho en Lorca, podríamos tomar ejemplo de lo que se ha hecho en Cejín, que es crear un banco de libros que proporcione o que facilite el intercambio de libros. En Cejín, concretamente, se hace a través de la AMPA. Ellos son los que gestionan este banco de libros, tienen un soporte económico y estructural por parte del ayuntamiento. Según los datos que tengo al ayuntamiento, pues lo han conseguido hacer de una forma muy eficiente para que no suponga un gasto que lastre mucho, que impida. Pero bueno, hace más una cuestión institucional, que es muy importante en esta cuestión, y una cuestión de facilitar y darle seriedad a este intercambio de libros. Y luego en Lorca se hace a través del programa BILD, que se llama, y realmente funciona igual. Esto lo que han hecho es básicamente el objetivo que tiene el Banco de Intercambio de Libros de Texto, el BILD, la acotación, que es como lo llaman ahí en Lorca, pues básicamente
lo que busca es el desarrollo principal de intercambio de libros. También aceptan cesiones de libros sin contraprestación, pero funciona principalmente por el sistema de intercambio de libros por un valor entre 8, 10, 12 euros por cada libro, o en función del tipo de libro, en función del estado del libro y demás. Por ello, pues nada, apoyar esta moción y ojalá se lleve a cabo ese acuerdo que se adoptó en la Asamblea Regional y para el próximo curso pues todas las personas pues, puedan verse beneficiadas de esta medida. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Sergio López. Muchas gracias, señor presidente. Señor portavoz de Ciudadanos, dejémosle a los ciudadanos que decidan quién hace demagogia o no, una vez que haya yo expuesto también nuestra argumentación, que no va en contra de, precisamente, no va en contra de esta moción. Nosotros nos tenemos que abstener precisamente por coherencia y por responsabilidad política, que ahora voy a pasar a explicar algunos puntos que es muy interesante. Es muy interesante que los padres conozcan algunos aspectos que muchas veces pues en los centros a lo mejor no se dice lo suficiente. Entonces, por eso vamos siempre con apoyo de la normativa, por supuesto, y de la realidad, vamos a dar un poquito de luz sobre este aspecto que desde luego detrás de él sí que tiene mucha demagogia, por lo que he escuchado y en su intervención desde luego que está bastante cargada. Bien. En nuestra región, bueno, haciendo un análisis de las diferentes comunidades autónomas, todas tienen algún tipo de plan en las cuales se establece algún tipo de ayuda, el cheque libro, con diferentes cantidades, en función de diferentes rentas. Hay comunidades autónomas donde se eleva la renta a 15.000 euros, otros a partir de 6.000 euros. En fin, cada comunidad autónoma ha legislado a este respecto, precisamente porque efectivamente las familias necesitan el mayor tipo de ayuda posible, pero una ayuda racional, de becas y ayudas racional. Y ahora, bueno, luego nos detendremos en cuáles son esos puntos esenciales en esas ayudas. Cejín, efectivamente, hay un banco de libros, no en Cejín, en muchos otros municipios, en base a la resolución del 14 de mayo del 2013 que la Consejería de Educación y Universidades hace al establecer el programa de reutilización de libros de texto, que, bueno, en concreto, en el centro educativo donde tengo mi plaza, intentamos llevarlo a cabo, sinceramente, con no pocas dificultades con respecto a la recopilación de todos esos libros. Ese plan, ese banco de libros, lo que viene a hacer es catalogar el estado de los libros que se reciben, y en función de cómo se reciben, de si está deteriorado, si está bien, pues entonces se le aporta a esos niños libros en un estado parecido. Esa carga la tiene que asumir en primer lugar el equipo docente, el equipo directivo, con ayuda, si quieren, del AMPA, ¿vale? Pero como se puede usted imaginar, en un centro que tiene 650 alumnos, como es el caso de algún centro en Caravaca, o 500, pues esa labor, la verdad que es bastante complicada. Catalogar esos libros y devolverle en función de cómo están esos libros de texto. Pero ese programa está creado y se está utilizando y es positivo y se está paliando la situación de determinadas familias. Por lo tanto, pues bien, ahí está para el uso de todos los municipios. Tenemos que hacer también, dejarnos la demagogia a un lado, y tenemos que ver los esfuerzos también que ha hecho el gobierno regional, que siempre serán pocos en materia de educación, siempre. Y estaremos siempre todos de acuerdo en ese sentido. Siempre serán pocos. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en ayudas de comedor en los 2 últimos años, en nuestro municipio han pasado de 26 ayudas a 69 ayudas. 150% de incremento. En ayudas de libros, también de 372 a 492, un 35% de subida en los dos últimos cursos y un 25% a nivel regional. Y en becas de transporte, los 2 anteriores cursos, también se ha incrementado en un 300% las ayudas al transporte. ¿Quiere esto decir que la Comunidad Autónoma del Gobierno Regional, la Consejería de Educación, es consciente de que las familias lo están pasando mal? Porque venimos de una crisis, hay gente desempleada, no pueden hacer.
Pero estamos hablando, fíjense ustedes, ayudas de comedor, las ayudas de libros o material didáctico y las becas de transporte. Becas de transporte. Bien, yo creo que son sobre todo comedor y transporte aspectos evidentemente muy esenciales para mantener evidentemente ese principio solemne que es la educación gratuita y obligatoria de los 6 a los 16 años. Demagógico es, y no es el tema hoy, que usted venga aquí a hablarnos de la enseñanza universitaria. Por supuesto, ojalá que hubiera más ayudas en la enseñanza universitaria, pero en su momento, vamos eso a tratarlo en su momento. Seguramente en la siguiente trataremos de instar a la Unión Europea o instar al Reino Unido a que por favor dé marcha atrás al Brexit. Me lo estoy viendo venir en alguno de estos plenos. Pero bien, sigamos y reconduzcamos la situación a esto. Tenemos que recordar varios aspectos esenciales. Los libros de texto de las editoriales no son obligatorios, su uso no es obligatorio. O sea, queremos sufragar íntegramente unos libros de texto que no son obligatorios. Todo el material didáctico, pizarras digitales, internet, cartulinas, los folios, las tablets, esos son los materiales a utilizar. Los libros de texto es un recurso didáctico que elige el profesorado o el equipo docente que imparte enseñanza en un centro educativo y que puede o no puede usarlo. Cada vez más las iniciativas en las nuevas metodologías que ya se impulsaron desde la LOCSE vienen a decir que, por favor, los materiales didácticos se construyan desde el propio centro y un docente está capacitado para construir su material y no comprar un libro de texto. No son necesarios, por lo tanto, estamos hablando de que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ese coste es de 40 millones de euros. 40 millones de euros. 40. Ahora seguiremos. Hay que diferenciar entre la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Es gratuita. Claro, porque tenemos centros educativos, porque hay luz, porque hay agua, están todas las atenciones, está el profesorado, en atención a la diversidad están los fisioterapeutas, están los especialistas en pedagogía terapéutica, están los especialistas en atención a la diversidad, educación física, están todos los especialistas gratuitos, no le cuesta un euro. Otra cosa es lo que aquí se está hablando, que es un libro de texto que no es obligatorio, vuelvo a repetir. Todo lo anterior, el transporte. En los CRA, en los colegios rurales agrupados, saben muy bien de esto, de tener que irse a otras pedanías. En la ESO, cuando se bajan al colegio de Archibel, nuestros alumnos del Moralejo y de otras pedanías. Y todo eso se encuentra sufragado porque efectivamente es un derecho constitucional. En el caso, y todos los que hemos sido docentes, que un alumno no traiga los libros de texto, no traiga el material didáctico, el centro educativo es garante de que ese niño siga la docencia en las mismas condiciones que sus compañeros. Por lo tanto, el centro educativo es responsable de que si no tiene el famoso libro de texto, tenga fotocopia o tenga otro material didáctico que sea idéntico y parecido y que para nada se vea pues deprimido su derecho al mismo aprendizaje que sus compañeros. Fíjense ustedes porque puede darse el siguiente caso. Las metodologías activas, la nueva era de la educación, que desde la LOCSE, no me escondo, una ley socialista, no pasa nada, desde la LOCSE hasta aquí, con la LOMCE, se vienen defendiendo. Sobre todo, el trabajo por proyecto, el trabajo por tarea, el trabajo por proyecto, lo que se concibe la educación ahora es lo más contextualizada posible en el centro y en la localidad de los alumnos. Y un libro de texto no está contextualizado. Un libro de texto se hace a nivel nacional. Imagínense ustedes en ciencias naturales, a nuestros niños de Caravaca aprenderían mejor si le ponemos la Sierra de Gredos o si le hablamos de las fuentes del Marqués. Pues en eso consiste, muy reducidamente, evidentemente, la nueva metodología. Se le pide a los docentes que trabajen por proyectos y por tareas, que adapten toda la enseñanza al contexto de su centro y de sus alumnos. Y eso va o se enfrenta en parte con el uso de este material didáctico que, según ustedes, es obligatorio. Bien, en cuanto a lo que sucedió en la Asamblea, evidentemente ustedes hicieron una enmienda a los presupuestos, votaron a favor.
un grato brindis al sol, muy bien, puesta en marcha un programa progresivo de gratuidad de libros de texto, etc. Y ustedes hacen una enmienda de 1 millón de euros. Y ustedes quieren que la comunidad autónoma paguen 40 millones. No me salen las cuentas. Me faltan 39 millones de euros. 39 millones de euros que habrá que sacar de otro lado. De becas o de servicios sociales o de sanidad, porque el dinero es el que es y el presupuesto es el que es. La Consejería de Educación ha aumentado en aproximadamente 2 puntos su presupuesto, pero evidentemente son habas contadas. Si lo llevo a un lado, lo tengo que quitar de otro. Pero es que además me parece paradójico y ya la demagogia, ustedes, y yo creo que el ciudadano lo puede ver. Ustedes, las 3 fuerzas políticas que aquí están sentadas junto con el Partido Popular, están en contra de la LOMCE. A raíz de la LOMCE se publicaron, se hicieron todo el material didáctico, los libros de texto que ustedes quieren pagar gratuitamente. Y resulta que ustedes quieren derogar la LOMCE. Entonces, si no lo entiendo yo bien, nos vamos a gastar en la región de Murcia 40 millones de euros para el año que viene tirarlos a la basura, los libros de texto, porque la LOMCE es muy mala, ¿no? La LOMCE, habría que derogarla. Los contenidos de la LOMCE se plasman en los libros de texto actuales. Espérense ustedes, hagamos una ley educativa consensuada, que yo estoy de acuerdo absolutamente con eso, y después vemos si los libros de texto se los pagamos o no se los pagamos. Es mi punto de vista. Creo que utilizando la lógica y la cabeza. 40 millones, 1 millón de euros enmendado por ustedes en la Asamblea. Otro modelo es posible, por supuesto que es posible. Por ejemplo, que se establezcan un nivel de renta para la concesión de estas ayudas. No puede ser que aquel que gana 60.000 euros al mes reciba la misma ayuda que aquellas familias que tienen a todos sus miembros desempleados. Creo que no es demagogia, creo que es utilizar la lógica y la cabeza. Esto, desde luego, está en contra totalmente del estilo Zapatero, el cual, recordemos, que dio 2.500 euros a cualquier español que tuviera un niño. Y las políticas de Zapatero, ya saben ustedes dónde acabaron. Por desgracia lo hemos sufrido todos los que estamos aquí. No se centren exclusivamente en los libros de texto, sino en el material didáctico elegido por los centros. Porque, miren ustedes, en el Giner de los Ríos, en Yecla, se está trabajando sin libros de texto. Están trabajando por proyectos. En San Pedro del Pinatar tenemos centros donde trabajan de la misma manera. Aquí en nuestra comarca, el Colegio de la Santa Cruz, Ciencias Naturales o Educación Física, se trabaja también sin libros de texto. Nosotros hemos construido ese material. El CRA Valle del Quípar están haciendo también un trabajo excepcional en este sentido. La gran mayoría de especialistas de Educación Física y Música de esta región no usan libros de texto. Los colegios bilingües, sus áreas, se están creando sus libros de texto porque no les interesa eso. Vayamos concluyendo, por favor. Concluyo rapidísimamente. Por lo tanto, esta medida de gratuidad con libros de texto atenta claramente con la metodología activa y con lo que los centros educativos tienen que ser, que son autónomos en sus propuestas pedagógicas. Se premie con mayor dotación precisamente aquellos centros con los que usen, porque eso es que es mucho tiempo lo que a un docente le cuesta hacer su libro de texto, es que es mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho conocimiento. Pues a esos centros vamos a beneficiarlos. La formación del profesorado. Vamos a darle ese dinero a que el profesorado que no tenga la formación y capacitación suficiente se forme. También ahí sería un buen sitio donde llevar ese dinero. Y luego prácticas docentes también responsables. Intentar que no escriban los niños en los libros de texto y, por supuesto, propiciar que los maestros no seamos esclavos de unos libros de texto. Yo creo que mi propuesta es objetiva, alejada absolutamente de la demagogia. Creo que los pies los tenemos en el suelo y pienso que el dinero hay que emplearlo en lo que hay que emplearlo, y la demagogia en este caso fácil y rápida, es darle a todos las ayudas y además confundir la gratuidad en los libros de texto con la gratuidad en la enseñanza, que está absolutamente asegurada, y en nuestro municipio más todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Tiene la palabra doña Esther Poveda. Muchas gracias. Hablaba usted de demagogia y yo hablo de realidades. ¿Sabe usted que lo que propone, trabajar por proyectos,
y usted lo sabe como yo, que es docente de un centro. Es complicado, por supuesto que es una iniciativa positiva, pero implica mucho tiempo, mucha dedicación, implica muchas horas de trabajo que últimamente los profesores, pregúntele si estarán dispuestos con la sobrecarga de documentos burocráticos que llevan ahora por la LOMCE, pregúntele ustedes si ahora se van a dedicar o van a tener más tiempo para presentar, porque ustedes sí que muestran incoherencia. Me hablan de que están dispuestos a un pacto por la educación. Sin embargo, un pacto por la educación implica diálogo, consenso. Sin embargo, son capaces de aprobar una ley de educación, la LOMCE, en contra de todos los partidos políticos. ¿Eso es consenso? ¿Eso es diálogo? Entonces, claro, está usted a favor, pero estando a favor tiene que... Bueno, me deja usted que hable yo, por favor, y cuando yo termine, en su turno, diga usted lo que sea oportuno, ¿vale? Como decimos, no es demagogia, es realidad. Sí que es un coste elevado, a veces hay que priorizar. Y está usted invitando, sabemos que no son obligatorios y que sería interesante que se trabajara por proyectos, pero como digo, ahora mismo son libros que hacen falta para comprar con dinero que muchas familias no tienen. Nosotros desde el ayuntamiento, usted dice que los centros se hacen cargo. Los centros se hacen cargo de algunos casos. El año pasado hubo muchísimos casos que los centros no pudieron afrontar, y si tanta responsabilidad tenían, ¿por qué pidieron al ayuntamiento? Porque desde el ayuntamiento, desde Educación y Servicios Sociales, nos hicimos cargo de todas esas familias que no entienden de leyes, que no les preocupan si es obligatorio, que no les preocupan los materiales que puedan hacer o cuál es la manera más adecuada, y lo que sí les preocupa es que comienza el curso y sus hijos no tienen libro de texto ni ellos medios para pagarlo. Esto pues es demagogia o realidad. Yo lo veo una realidad que como concejal de Educación he tenido que afrontar desde este ayuntamiento. Entonces sí que pido que se apruebe esta moción, como digo, porque es una situación complicada. Sabemos que es un coste elevado, pero también sabemos que hay que priorizar y hay que saber a qué se dedica, en qué se gasta el dinero. Además, se dice paulatinamente y ni siquiera han hecho un esfuerzo, ni siquiera han presupuestado una parte, ni han buscado la manera de llegar a acuerdo, a consenso, de buscar fórmulas para dar respuesta. Como le digo, los proyectos, los libros de texto están ahí, y sí que es cierto que hay muchas formas de trabajar por proyectos y de intentar una manera en la que el libro de texto tenga un papel secundario, pero usted sabe que la realidad es complicada, y sobre todo cuando ahora vaya a los centros y sabe el descontento que hay por el trabajo que están llevando a cabo a través de la LOMCE, las dificultades, la falta de tiempo, el recorte que se ha hecho en sustitución de interinos, el aumento de las ratios. Todo eso creo que no favorece, todas esas medidas que se están tomando no favorecen para nada la dedicación a no tener que tener esos libros de texto y a crear una educación, como digo, y un material didáctico desde los centros. Entonces, como digo, creo que no se trata de demagogia, a veces hay que tener voluntad, hay que querer hacer las cosas. Ojalá la situación fuera diferente, pero la realidad es que hay muchas familias que lo pasan mal y los centros no siempre pueden hacerse cargo. La ley nos ampara en esta medida. Y al menos progresivamente, si se pueden tomar otras medidas, buscar la LOMCE, si está ahí, y nosotros aquí no lo aplicamos el año pasado porque no sabíamos si iba a cambiar o no. Este año se había aprobado allí y, como digo, ni siquiera se ha mostrado el interés en intentar dar algunos pasos o mostrar voluntad política de presupuestar o crear alguna fórmula. Simplemente se ha ignorado, y creo que las familias no merecen que se ignore una situación como esta a la que hay que dar respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Procede un segundo turno de intervenciones. Don Luis Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, repasando brevemente la breve intervención de don Sergio. No, es instructiva, es una ironía, es una ironía. Vale. Bien, que yo sepa, yo veo por la calle niños con las mochilas y con libros, vamos. Yo a lo mejor ya ha entrado la opción de que sean opcionales, pero no creo que estemos en un momento en el que no llevan los libros al cole. Y eso, si algún niño no llevase libros, pues entraríamos en la exclusión, que ha dicho pues que no quisiéramos ninguno que entrásemos en la exclusión.
Bueno, le voy a rebatir cosas que ha dicho, pero es que veo la moción que, por mucho que usted diga de su teoría y todo eso, es que el sentido de la moción es que esto se tiene que cumplir. O sea, el acuerdo de asamblea, un acuerdo asambleario es soberano y se tiene que cumplir. Esta es la base. O sea, me parece fenomenal su teoría y que a lo mejor está diciendo que está equivocada la asamblea. Pero la asamblea es soberana y por lo que yo veo aquí hay un acuerdo del 17 de septiembre de 2015 y estamos en junio de 2016 y esto es soberano. O sea, esto se tiene que cumplir. Si está equivocada, estará equivocada. Ahora, si tienen que entrar en una nueva negociación, pues sí. Ahora, esto es lo que pone la propuesta. En ningún momento le he oído decir que acata esta decisión de la Asamblea. Está diciendo que la Asamblea no sabe lo que dice. Pues que la Asamblea, o sea, que usted o su partido puede estar por encima de la Asamblea y decir que no. O sea, recuerdo que de hace mucho no están hace un tiempo no están en mayoría absoluta. Esto lo hacían, pasaban de la Asamblea cuando estaban en mayoría absoluta, pero ahora es que no se puede. Es que esto es un acuerdo soberano. Por lo tanto, bueno, dentro de todo su razonamiento, esto le iba a decir yo, que esto tiene que ir a misa, se tiene que cumplir por encima de su teoría. Está diciendo que la Asamblea no sabe de lo que habla, que las personas que hay en esa Asamblea, según su teoría, no saben de educación y, en fin, poco menos que es un capricho esto de los textos, de los libros obligatorios. O sí, es algo peregrino. Y entonces luego dice curiosamente que tiene que quitar, que habría que quitar dinero de servicios sociales, de sanidad, de becas para cumplir esto. Sí, bueno, lo ha nombrado aquí, sí. Habría que quitar dinero de ahí. No, perdone, pero yo le he dicho que como está presupuesto 1 y se necesitan 40, sí, ustedes obligarán a que se tengan que quitar esos 39 de servicios sociales sanitarios. No, eso está diciendo usted. ¿Por qué no lo quita de los aeropuertos? O se lo pone el IBI la Iglesia. O lo quita del ejército. No, lo tiene que quitar de los servicios sociales, de la sanidad, de las becas. Nadie obliga a nadie. No, su opción sería quitarlo de ahí, pero hay más opciones. Ponerle el IBI a la Iglesia, que no lo paga. Los 55.000 millones que se inyectó a la banca, de ahí lo podrían haber quitado también para libros. Entonces nadie está obligado a quitarlo de ahí. Son ustedes los que hacen creer que nosotros obligamos a quitar de los servicios sociales. Y esa ha sido su política durante todo su mandato. Así que hay muchísimas cosas de donde quitar el dinero. De los aeropuertos, que ahora son fantasmas, del ejército, de ponerle el IBI a la Iglesia, los 55.000 millones que han inyectado los bancos, de todo eso se podía haber sacado. De acuerdo, no polarice y no haga demagogia con eso, como estaba diciendo. Por ejemplo, un ejemplo de 9 centros de formación para profesores y recursos se han quedado en 1 en la región. Eso ha sido un recorte categórico en este tipo de temas. Así que no sé por qué quieren estar por encima de la Asamblea. Su teoría fenomenal, le agradezco muchísimo todo lo que se pueda aprender con todo lo que diga, pero esto es una decisión soberana y nosotros, como no puede ser menos, pues queremos que esto se respete. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Carlos Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar al Partido Popular, la verdad que aunque no es suya la moción, pero sí que a raíz de su intervención la ha polarizado bastante. Bueno, habla de abstención por coherencia y responsabilidad. Todo lo contrario, lo que demuestran ustedes es incoherencia e irresponsabilidad. Porque antes, cuando ha salido el tema de la LOMCE, efectivamente ustedes pusieron la LOMCE sin contar con nadie porque tenían mayoría absoluta. Pero se les olvida que en la Asamblea Regional los murcianos les dijeron a ustedes que ya no tienen mayoría absoluta. Y usted en la moción anterior nos ha dado una relación descriptiva de muchísimas normas. Pues no quiero que se le olvide que una ley de presupuestos aprobada por la Asamblea es una norma, tiene rango de ley y como tal se debe de cumplir. Por lo tanto, no piensen ustedes que en la Asamblea Regional pueden hacer como hicieron en la anterior legislatura del Gobierno de España, que ahora tampoco van a poder hacer, y estar por encima de ley. Me habla de cuando yo relacionaba la enseñanza universitaria con este tipo de cuestiones, pues seguramente hablaba de lo que más conozco, pero quería exponer qué es lo que ha supuesto los últimos 4 años del Gobierno del Partido Popular en cuanto a educación se refiere. Porque seguramente, Sergio, es muy sencillo estar en un despacho, rodeado de libros, rodeado de cifras, pero hay que salir a la calle. En muchísimas cuestiones hay que salir a la calle. Y nosotros, ciudadanos, en nuestro programa electoral general, nos acusaban de que llevábamos un Excel. Nosotros somos muy también de hacer números y de cuadrarlo todo. Pero es muy difícil cuando sales a la calle y ves que hay muchísimas personas que no tienen igualdad de oportunidades a nivel académico por falta de recursos.
Y esto, en parte, es por culpa del gobierno del Partido Popular, y esto es una cuestión evidente, y es una cuestión evidente que resalta en cuanto a la intervención que ha hecho usted en esta moción. Usted está frivolizando, está comparando esta cuestión con el Brexit de Gran Bretaña. Por favor, no, lo está comparando usted. De verdad que duele, ¿no? Y le insisto, es muy bonito cuando las personas no han tenido dificultades a la hora de poder desarrollar sus estudios, cuando se tiene una vida cómoda, cuando se tiene una vida fácil. Pues es muy difícil, es muy sencillo quizá pues reducir este tipo de ayudas o no dar facilidades a este tipo de personas. Pero yo le garantizo, Sergio, que hay muchísimas personas que no pueden comprar libros. Usted dice o hace una exposición como si los libros ya no existieran. Ojalá, yo soy muy partidario de las nuevas tecnologías y soy muy partidario de que los centros estén suficientemente dotados para que no sean necesarios los libros. Pero si no me equivoco, estoy convencido de que más del 80% de los alumnos de la región de Murcia utilizan libros. Son o no son voluntarios, en tanto en cuanto la persona responsable de tu educación te está obligando a que te compre unos libros. Por lo tanto, ¿son o no son obligatorios? No son obligatorios impuestos por ley, pero sí por un programa o un plan de desarrollo educativo. Hablaba de que han aumentado ustedes la ayuda de los comedores, la ayuda de los libros, las becas de transporte. Pero explique por qué. Por la gran y vasta reducción que habían hecho ustedes en este tipo de ayudas, y por lo tanto es que no cabía otra opción que tener que subirla. O sea, no se lo apunte como un tanto, sino apúnteselo como una cuestión de reducir el gran mal que habían hecho en años anteriores. Hablaba usted de la enmienda, de la falta de dinero, y lo relaciono con la demagogia. Pues voy a hacer un poco de demagogia, porque lo que quizás sí es grave es gastarnos lo que nos hemos gastado en montones de escombros y de hormigón que tenemos en los auditorios. ¿Esto es demagogia o es realidad? Puede usted decirme que es demagogia. No sé cuánto nos cuesta el aeropuerto de Corbera, pero si no recuerdo mal son 25.000 euros a todos los murcianos. Eso sí es necesario. No es necesario pagarle los libros a los estudiantes. ¿Por qué? Porque luego necesitaremos puertas giratorias, por ejemplo. También podemos hablar de la desalojada escombrera. También podemos hablar de la UTE de Caravaca, del desastre que ha supuesto para las arcas municipales. Y bueno, y no quiero entrar a hablar también de la economía que han llevado en su partido. No quiero entrar aquí a hablar también de Bárcenas y todo este tipo de cuestiones. Por eso, eso, Sergio, es hacer demagogia. Eso es hacer demagogia. Por supuesto, y te lo estoy diciendo, eso es hacer demagogia. Y yo no vengo aquí a recordarle a todo el mundo que son ustedes el primer partido de la historia imputado, que son ustedes los primeros en tener una contabilidad, ¿ve? Que son ustedes en gastarse las frivolidades de dinero que se han gastado en obra pública inservible que nunca vale para nada, que son ustedes los que cobran impuestos al sol y que son ustedes los que de verdad solo favorecen en cuestiones cuanto menos sospechosas a las grandes empresas. Esto es hacer demagogia. Pero que una persona que tiene que dejar de llevar a su hija a la universidad para seguir pagando la hipoteca, eso es realidad, Sergio. Eso no es demagogia, eso es una realidad muy cruel. Por lo tanto, yo lo único que pido es que, como usted decía, por coherencia y responsabilidad, deberían de apoyar la moción, porque lo único que se pide y que se solicita es que se cumpla una ley que tiene su rango y sus consecuencias y que debería de aplicarse. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Sergio López. Muchas gracias, señor presidente. Si sé que va a salir, el Brexit sale. Tarde o temprano lo sacan ustedes, porque ya se le están acabando los recursos y ustedes la deuda, el Palacio de Congreso, la tal. Bien, sí, no, pero entre ustedes y la deuda de este ayuntamiento son las palabras más mencionadas en estos plenos. Bien. Entonces, yo respondiendo ya rápidamente, yo creo que la exposición está clarísima. Yo creo que los datos son fehacientes y que el dinero, ya que tuviéramos el doble de dinero, por supuesto, ya que no hubiera habido crisis, por supuesto. ¿Quién quería una crisis? ¿Quién quería que nos gastáramos el dinero en el cheque bebé, 2.500 euros, tanto a la hija de Botín como a la gente que está pasando? Yo creo que eso no lo quería ningún español. Pero esas políticas demagógicas al final nos llevan, y por supuesto la corrupción también nos lleva, que no nos vamos a dar la espalda ni ponernos de perfil, nos lleva evidentemente a donde tenemos que gastarnos el dinero, que no exista el suficiente. Nosotros lo que decimos es un reparto responsable de ese dinero.
y pensamos que pagar los libros de texto a todo el mundo, a la hija de Botín y a cualquiera de los, como ha dicho la señora concejal, de las familias que hoy en día en Caravaca necesitan esos libros de texto. Nosotros consideramos que a la hija de Botín no es necesario darle 100 euros. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pues eso es lo que ustedes votaron en la Asamblea Regional. Vamos a darle un dinero a todos, vamos a pagarle los libros de texto a todos. No, yo creo que hay un plan más razonable. Y si no estamos de acuerdo con la LOMCE, vamos a no meter los libros de texto. ¿Por qué libros de texto? Material didáctico. Si ustedes no están de acuerdo con la LOMCE, por tanto no están de acuerdo con su desarrollo. En cuanto a la argumentación que utiliza la señora concejal de Educación, si es que yo creo que no hace falta que yo insista más en el asunto, porque con sus propias palabras yo creo que un maestro, un profesor, un docente que es universitario está capacitado, y de hecho hay numerosísimos docentes que lo llevan a cabo proyectos. En cuanto al tiempo de dedicación, evidentemente, aparte de lo que se ve, todos los maestros tenemos 37 horas y media, es decir, tenemos 7 horas y media de trabajo en nuestras casas, en las cuales es el momento también de utilizarlas para realizar estas labores, también de corrección de exámenes y etcétera. Pero es que nos están pagando todos los ciudadanos, a los funcionarios nos pagan que trabajemos también esas 7 horas y media. Y eso es una realidad. Bien, y yo creo que el esfuerzo que han llevado los docentes en todas las reformas, porque la reforma de la LOCSE, que cambió el panorama educativo radicalmente, también llevó muchísimas horas de preparación, y la LOE también llevó cambios a nivel de documentación que no sé, las horas haciendo las nuevas programaciones docentes. ¿Qué pensaban? ¿Que con la LOMCE por ser del Partido Popular ya no acarrearía esa redistribución de trabajo? Pues claro, cualquier cambio, cualquier reforma educativa pues va a llevar más trabajo y mayor carga para los docentes, pero ahora que ya se ha iniciado, seguro que el año que viene encontrarán ese rato. Yo estoy absolutamente a favor de un pacto por la educación. Es absolutamente necesario e imprescindible. Hay que sentarse todas las fuerzas políticas. Lo quiero dejar bien claro. Y creo que eso estamos de acuerdo todo el mundo. Incluso el nuevo ministro ya está haciendo las gestiones para que esto se vaya produciendo y para que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que en todos los programas, en estas campañas, así ha sido. Bueno, el tema de priorizar, si en eso, la palabra priorizar de la señora concejal de Educación, si eso es lo que queremos nosotros, ve cómo al final tenemos más puntos de encuentro que desencuentro. Priorizar, claro, no dárselo a la hija de Botín y darle el doble a las familias que más lo necesiten en Caravaca, si es que estamos de acuerdo, priorizar. Pero priorizar no es dárselo a todos bajo nuestro punto de vista, porque aquellos maestros que ya en vez de libros de texto están utilizando tablets, por ejemplo, que es un material que cada vez se está usando más en las aulas, no se le va a dar ni un euro entonces. Ni un euro, no es normal, no es de recibo. Esa gente necesita que le llegue el dinero, más incluso que al resto del profesorado, que está llevando ya un esfuerzo considerable. En cuanto a los acuerdos que se llevan a la Asamblea, por supuesto, que se lleven y que se cumplan. La Asamblea es el órgano legislativo y después pasará al Ejecutivo, que es el encargado de materializarlo. Y si hay 1 millón de euros presupuestados para libros de texto porque se ha acordado en la Asamblea, pues muy bien, que el Gobierno regional pues lo lleve a cabo. No pasa. Claro, 1 millón. Es que de 1 millón a 40, es que a ver qué hacemos. ¿A quién se lo damos y a quién no se lo damos? Es que ustedes nos dirán, aparte de hacer demagogia, díganos ese millón a quién se lo damos. ¿A quién se lo va a dar el Gobierno regional? Porque es que hay 1 millón y necesitamos 40. Díganlo. De realidad, señor portavoz de Ciudadanos, me parece que yo a lo largo de mi vida he tocado bastante el suelo, porque yo he sido universitario gracias a esas becas. Es decir, si no aprobaba un número determinado de crédito, yo me volvía para el pueblo, estamos como se suele decir. Y yo me esforzaba, sí, voy a personalizar, porque usted parece que como si los demás estuviéramos en un despacho y usted estuviera todos los días en la calle. Entonces, durante 15 años yo he estado en un centro educativo y durante muchos años yo he tenido que forjarme mi futuro profesional, ¿de acuerdo? Y con becas, por supuesto que sí. Fíjate lo que yo le debo a esas becas. Eso debería estar a favor.
lo que hay que hacer, aparte evidentemente de que usted me dice el tema normativo, es que las normas, es que tal. Claro, yo es que creo que, bajo mi punto de vista, cualquier concejal que traiga aquí una defensa, cualquier concejal de este ayuntamiento que traiga la defensa de una moción o la propuesta de la misma, lo primero que tiene que hacer es saber lo que ya existe para mejorar el futuro. Lo que yo no puedo hacer es hacer una propuesta de futuro sin conocer el presente. Y creo que es de responsabilidad que me cerciore muy bien de lo que hay en la actualidad para poder defender las cosas correctamente. Creo que es mi responsabilidad como político y como miembro de esta corporación. El decreto 198 que establece el currículo de educación primaria dice textualmente que los docentes podrán trabajar con tareas y proyectos. Fíjese la preocupación por esas metodologías activas que el Gobierno en este caso y la LOMCE en ese aspecto sí que ha aumentado metodológicamente, creo que se ha intentado afianzar. ¿Tendrá otras cosas malas? Claro que sí, yo también. A ver, cualquier ley no es del todo buena. Tendrá sus cosas buenas y tendrá sus cosas malas. Desde luego, como buena es que ha seguido el avance metodológico que empezó la LOCSE, siguió la LOE y la LOMCE, y las siguientes que vendrán también seguirán hablando en los mismos términos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Esther Poveda. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a Ciudadanos y a Izquierda Unida por apoyar una moción que me parece coherente. Luego habrá que estudiar las fórmulas, como digo, y yo no soy partidaria de populismo y de gratuidades de una manera amplia sin estudiar las posibilidades y las realidades. Pero sí que es cierto que hay unas necesidades y esa es la realidad, que hay que atender a las necesidades de la gente, de los niños, de las niñas. Los libros de texto, usted habla, como digo, como si ya no existieran, como si ya estuvieran ahí. Invitamos a los padres a que este nuevo curso no compren libros de texto y empezamos el curso pues con proyectos. Los proyectos son algo interesante, en lo que estoy totalmente de acuerdo, pero no forman parte de la realidad ni de la hora. Y el ahora es, como digo, que hay una norma que hay que cumplir y que tendremos que buscar las fórmulas mostrando al menos la intención y la voluntad política de llevarlas a cabo. Y ya buscaremos la manera más adecuada. Si hay que, por supuesto, habrá que buscar esa manera. Y si alguien no lo necesita, pues que no lo cobre o que no los tenga. Ya veremos cómo se hace, pero lo que no puede usted es al que lo necesita negárselo. Y la gratuidad está ahí, se aplicará y hay muchos sitios, hay muchos aspectos económicos en los que no hacía falta las inversiones que se han hecho, como decimos. Ustedes hablan ahora de la gratuidad como algo, vamos, como algo que da miedo. Sin embargo, estamos viendo cómo han derrochado cantidades de dinero y además han recortado en esos derechos y en esas becas. Si no se hubiese gastado tanto, si no hubiéramos tenido menos plantillas, como decimos, con el tema de los profesores, muchos menos profesores, 3.000 profesores menos. A esos profesores que le ha recortado las condiciones laborales han ido cada año decayendo en peores condiciones laborales. A esos profesores, a ese profesorado no le puede exigir ahora, porque usted lo ha vivido como yo en los centros. Cuando un profesor no trabaja contento con sus condiciones laborales y ve como en los últimos años se han recortado sus derechos, no solamente sus salarios, sino la situación en la que se trabaja, cuando ven que su aula hay más niños, cuando ve que no se sustituyen a un profesor, y eso lo han visto ustedes como yo, los que están en la aula, los que tienen hijos, y lo estamos viendo cada día, como hay más niños en la aula, menos recursos, y entonces ahora le decimos que se dediquen a hacer material. Claro que hace falta tiempo, claro que tenemos una hora, pero parece mentira que usted no conozca la realidad de la comunidad educativa, porque creo que ahora lo que menos quiere la comunidad educativa es hacer nada para favorecer esa LOMCE, como digo. No, estamos trabajando y luego decimos que no es necesario, nunca es necesario. Cuando nosotros llegamos tampoco era necesario poner en marcha los comedores escolares, porque no hacía falta, no lo necesitaban. Pues 38 niños estuvieron asistiendo a los comedores escolares gratuitos que se pusieron en marcha desde el ayuntamiento, porque hay que estudiar la necesidad y responder a ella, al igual que con los libros de texto. Entonces, el comedor escolar, estoy hablando yo, pero además el comedor escolar se ha hecho por primera vez en Caravaca atendiendo a unas necesidades y priorizando en las personas y en aquellas familias que realmente, estoy hablando yo, por favor, cuando tenga su turno, ahora estoy en el mío. Vuelvo a repetir.
Cuando uno quiere hacer, pone medio. Cuando no, pone excusas. Nosotros llegamos y pusimos los comedores escolares y recuerdo que ustedes decían que no era necesario, que eso se había estudiado la posibilidad, pero que mientras haya un niño que no tenga para comer se pondrán los medios de este ayuntamiento. Y no se puso para un niño, se puso para 38. Por favor, se ha guardado silencio mientras estaba interviniendo usted y aparte de interrumpir, está interrumpiendo con palabras grotescas. Creo gruesa. Señor presidente, está diciendo que son falsas, nosotros no estábamos en contra de los comedores escolares. Ustedes llegaron a decir que los comedores escolares no eran necesarios, que no eran necesarios. Y ahora yo le digo la realidad que nosotros hemos vivido, y ha sido una realidad en la que 38 niños estuvieron asistiendo al comedor escolar que de otra manera no podían. Entonces hablan ustedes de los libros no son necesarios, ni los libros, ni las becas, ni la ayuda a comedor, ni los profesores, ni el transporte. Han ido recortando, como bien decía Ciudadanos, claro que han tenido que mantener ahora y subir algo. Si dejaron a la educación pública en las peores condiciones, y ustedes que han hecho los mayores recortes en educación, que han gobernado de espaldas a la sociedad, en situaciones de educación favoreciendo otros aspectos que no eran los principales. Y ahora vienen ustedes a hablar de un pacto de educación y vienen ustedes, por favor, que todos hemos visto lo que es la LOMCE y todos hemos visto que es una ley que va en contra de los derechos de los niños, de muchos de los derechos. Y además está viendo cómo los profesores están trabajando en contra de esa ley. Porque no ha oído usted hablar de los estándares de aprendizaje. Si quiere, mañana salimos a la calle y preguntamos los estándares de aprendizaje. A ver el tiempo que pueden dedicar, cuando terminen de hacer los estándares de aprendizaje, el tiempo que pueden dedicar a preparar material para no necesitar libros de texto. La realidad es que hoy hacen falta libros de texto. Habrá que buscar la fórmula. Si la fórmula más adecuada es otra, la buscaremos, pero hay que mostrar voluntad política de dar soluciones. Y las soluciones pasan por aceptar una norma que quiso la mayoría, porque no tienen ustedes mayoría absoluta. Y hay que hablar, hay que consensuar. Y están acostumbrados a tomar las decisiones sin contar con nadie. Pues ahora nos toca hablar y toca ponerse de acuerdo, y sobre todo cuando al ponerse de acuerdo se benefician las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias y espero que pronto sea una realidad. Muchas gracias. Don Sergio, yo a lo largo de mi vida docente, en la mayoría de las asignaturas que he impartido jamás he utilizado libros. Pero es una realidad que la mayoría de los centros lo piden. Y si hay una realidad, y esa realidad, y hay otra realidad, y que hay muchas familias que no pueden hacer frente a esos libros, pues habrá que buscar una solución. Y entonces es una realidad la que haya que apoyar a esas familias, y creo que en ese es el espíritu que lleva. Pero al margen de todo eso, es que esto, lo que se está debatiendo aquí no es sobre la educación en general, es que hay un punto que se acordó en la Asamblea Regional y es instar a que ese acuerdo se lleve. No es otra cosa. Lo que pasa es que quizás no hemos ido todos por los cerros de Úbeda, pero la realidad de este punto es esa, es que se cumpla el acuerdo. Y está, bueno. Bueno, votos a favor de la moción, votos en contra, abstenciones. Bien, pues pasamos al siguiente orden del punto del día, que es también del grupo, sí, el séptimo, que sería el octavo, moción del Grupo Municipal Ciudadanos en defensa del cumplimiento del Gobierno regional al mandato legal recogido en los presupuestos sobre las retribuciones a los profesores interinos. El secretario lee el dictamen. Sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Asuntos Generales del 22 de junio pasado. Se dictaminó favorablemente la moción cuyo texto o cuyo título ya acaba de leer el señor alcalde, y se disponía que pasase al Pleno para la adopción de los acuerdos oportunos. La palabra a don José Carlos. Gracias, señor presidente. Bueno, paso a leer la exposición de motivos, que prácticamente es la defensa de la moción, entendiendo que algo como lo anterior, pues que tampoco tiene mucha cuestión de debate, en tanto en cuanto es cumplir un punto de la ley de presupuestos aprobada en la Asamblea Regional, y por ello entendemos o esperamos que el debate no sea tan áspero como en la anterior moción, teniendo en cuenta que, en fin, es algo que es bastante bueno para todos, ¿no?
El anterior marco regulador de ordenación de listas de interinidad para puestos docentes no universitarios fue impuesto unilateralmente por la Administración, contando con el rechazo expreso de la totalidad de las organizaciones sindicales de la región, organizaciones políticas y el propio colectivo docente interino, que han expresado su disconformidad mayoritaria de manera fehaciente ante la propia Administración, organizaciones sociales y ante la sociedad murciana. El motivo principal de dicho rechazo consiste en la evidente situación de precariedad y discriminación en la que queda el profesorado interino de la región, así como en la arbitrariedad de los criterios impuestos para conformar dichas listas de acceso a puestos de interinidad. Por otro lado, y siguiendo con la política de recortes aplicada durante los últimos años por parte del Partido Popular, política que no ha dejado de agraviar el sistema público de enseñanza, entre las medidas adoptadas por los gobiernos del PP, ha incidido de manera negativa en las condiciones laborales de todo el cuerpo de docentes, pero de manera especial el colectivo más maltratado ha sido el profesorado interino, cuyas condiciones laborales han llegado a unos niveles de precarización muy altos con la generalización de los contratos parciales, la pérdida de retribuciones de verano e incluso la pérdida del empleo. Así, por ejemplo, el Gobierno de la región de Murcia decidió en su día rescindir los contratos de interinidad, anticipando su finalización al día 30 de junio, privando así de la paga de verano a este colectivo, a diferencia de sus compañeros funcionarios docentes de carrera y de los centros concertados que sí les son retribuidas al 100% sus vacaciones de verano, por lo que se actúa en agravio comparativo en base al igual trabajo, mismo salario e igualdad de oportunidades. Es por ello que nuestro grupo parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia presentó una iniciativa aprobada por todos los partidos políticos de la Asamblea, incluido el Partido Popular, para abrir a la mayor brevedad posible un proceso negociador y abierto con las partes para alcanzar un acuerdo de interino basado en el diálogo y en el consenso con las organizaciones y colectivos de ámbito educativo, para la aprobación de un marco regulador del sistema de acceso y ordenación de las listas de aspirantes a interinidad de la región de Murcia para enseñanza no universitaria que sea estable, duradero y que proporcione seguridad jurídica. Asimismo, uno de los apartados que conlleva esta moción trata explícitamente el tema de contratación de interinos, instando a la contratación de vacantes por el periodo de curso completo. Posteriormente, y con el objetivo de dar cumplimiento al mandato de la Asamblea, Ciudadanos presentó una enmienda a los presupuestos de la Asamblea con el objetivo de asegurar el derecho de la no discriminación económica, guardando los derechos laborales de los trabajadores docentes e interinos en nuestra región, asegurando así la norma del mismo trabajo, mismo salario. Posteriormente, el 26 de febrero de este mismo año, fue aprobada en Mesa Sectorial de Educación un nuevo acuerdo de interino que, a pesar de reconocer algunos apartados que trataba la moción presentada en la Asamblea, no cumplía con lo aprobado en la misma, y específicamente el apartado dedicado a contratación de vacantes a curso completo para los docentes interinos que cobren en verano, pues se computa el 0,6 puntos por año y no por curso. En el transcurso de la mesa sectorial extraordinaria celebrada el jueves 26 de mayo de 2016, las organizaciones sindicales denunciaron la falta de voluntad del secretario general de la Consejería de Educación y Universidades, don Manuel Marcos Sánchez, para ejecutar el presupuesto descrito en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos de la Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que dice el siguiente tenor literal: las retribuciones a percibir por el personal funcionario que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referidas a grupos de titulación previsto en el artículo 25 de la Ley 30.984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de los incrementos previstos en esta ley. Tal incumplimiento de mandato legal promulgado en la Asamblea Regional es otro ejemplo de cómo el Gobierno regional, y en especial los representantes de la Consejería de Educación, que proclaman abiertamente que no van a cumplir con la ley, lo cual consideramos una irresponsabilidad que inhabilita para el ejercicio político, contraviniendo la legislación. Por lo tanto, como ya hemos dicho, es una cuestión, uno de los problemas que nos encontramos en la Asamblea Regional. Como ya hemos repetido antes, ustedes no tienen la mayoría absoluta, necesitan la gran mayoría de veces el apoyo de Ciudadanos. De hecho, están gobernando de momento gracias al apoyo que en su momento y al acuerdo que alcanzaron con Ciudadanos, y muchas veces se les olvida
y gobiernan de espalda a la ciudadanía y de espalda al resto de parlamentarios, entendiendo como resto de parlamentarios la mayoría absoluta de la región de Murcia que no les confió su voto. Por lo tanto, no solo consideramos una falta de responsabilidad y cuestiones que pudieran derivar en responsabilidades, sino que una falta de respeto a los votantes del resto de las formaciones políticas en no cumplir con la voluntad de la Asamblea Regional. Por lo tanto, lo que aquí se está pidiendo en este pleno es que se inste a la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y concretamente a la Consejería de Educación a que se cumpla el acuerdo que se llegó en su día, pudiendo dotar así de una igualdad tanto de oportunidades como de condiciones laborales, tanto a los que son profesionales de carrera como a los que son interinos. Por eso pido el apoyo de todos los aquí presentes y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luis Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Pues nada, una propuesta parecida a la anterior. Resulta que parece ser que lo que haga la Asamblea no le importa al PP o al presidente de la comunidad, y ya van siendo muchos los casos, y curiosamente en educación parece que les cuesta el tema de la educación pública, que no cumplen los plazos. Nuestro apoyo, por supuesto, insistimos en el mismo argumento que antes, es intocable la educación pública y de calidad, que debe ser lo mismo, y nos encontramos con otro caso que llevan un tiempo sin cumplir. Esto no es ni más ni menos que una consecuencia de sus políticas en empleo, que han permitido una precariedad y unas condiciones horribles. Sin irnos más lejos, pues gente por aquí que está en economía precaria en sectores locales, no nos tenemos que ir muy lejos, gente ayer sin ir más lejos, hay un matrimonio y uno de ellos estaba trabajando de maquinista y tenía un contrato de peón, por ejemplo, que esto es muy típico. Su mujer en una fábrica de frutas pues tenía que trabajar 2 años para cobrar el paro, cuando lo normal es 1. O sea, casos innumerables de este tipo, que cuando ustedes, en vez de rescatar a quien tenían que haber rescatado, que era el pueblo, le inflaron 55.000 millones a los bancos, y no a los trabajadores de los bancos, a las cúpulas financieras, a los amiguetes, y entonces salvaron a quien ustedes querían salvar, y sobre todo gente cuando luego se lleva el dinero fuera de España y no tributa aquí. Entonces, esto es una consecuencia, lo de los interinos y lo de todo este caldo de cultivo que ustedes han provocado de empleo, de esta chapuza que ustedes han hecho, y tocando a lo que más puede doler a una sociedad, que no se puede desarrollar si no tiene docentes, si no tiene gente en educación, si le pongo un 21% en cultura, que ni qué decir si lo he sufrido yo o no. O sea, eso ha sido sus políticas, y esto es una consecuencia, y es que encima los plazos que se aprueban en Asamblea no los cumplen. Entonces, me imagino que ahora, en esta ocasión, por solidaridad con sus compañeros, ya que es profesor y ya que esto a todas luces es una situación totalmente injusta, pues me imagino que bueno, por cuestión de partido, porque lo que dice a lo mejor no, pero algo a favor de esto tendrá, me imagino, en su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Sergio López. Pues se van a llevar una sorpresa. Muchas gracias, señor presidente. Porque nosotros vamos a votar a favor de esta moción, evidentemente. ¿Por qué? Porque una cosa es un disparate de moción como gastarnos 40 millones en algo que no es obligatorio, y otra cosa es pagar el trabajo que los docentes hacen merecidísimo. Por supuesto que sí, reconocerles los derechos que tienen de cobrar el verano. La Consejería de Educación ha incrementado, como he dicho antes, su partida, pero esto son habas contadas. O sea, vuelvo a decirlo, el presupuesto se mueve en función de muchas partidas, evidentemente. Si queremos darle a una, pues en función de restarles a otras. Sí que es cierto que en la Asamblea ustedes propusieron 3 enmiendas con un montante de 5.783.928 euros, pero también no es menos cierto que se necesitan, volvemos a lo mismo, 11 millones de euros para pagarles a todos los docentes interinos. Con lo cual, pues evidentemente tenemos un desfase nuevamente de presupuesto que habrá que quitar de algún lado, y como es del capítulo 1 se tiene que quitar de personal.
y evidentemente no queda otra cosa más que si ustedes quieren pagarle el dinero a los interinos, pues me imagino que la consejería lo que tendrá que hacer es reducir el número de profesores por escuela. Quiere esto decir que cuando se elaboran los presupuestos pues hay que realizar esas enmiendas antes, realizarlas con un cálculo más real, darle los 11 millones, contando con el profesorado que hay actualmente en los centros, y así no habrá ningún problema. Todos cobrarán su sueldo como es debido. Pero por supuesto, al lado de todos los docentes, porque bajo mi punto de vista no hay distinción entre funcionarios interinos y funcionarios con la plaza. Todos realizamos el mismo esfuerzo, todos realizamos el mismo trabajo, e incluso, y rompo una lanza también por los profesores de la escuela concertada, que veo que no se le tiene mucha estima por este ayuntamiento. También esos profesores hacen el mismo trabajo que realizan en la escuela pública. Sí, podemos reírnos, pero así es. Y ellos lo saben, como decía Julio Iglesias, y lo sabes. Bien, estamos, por lo tanto, también ha mencionado Ciudadanos el tema del nuevo, si vamos a darle un poquito de humor y distender esto. Un nuevo acuerdo de interino. Efectivamente, en el 2016, el 11 de marzo, se firma el acuerdo de interino con importante avance hacia el cuerpo de interino, para que vean ustedes que también de vez en cuando la Consejería de Educación hace algo por ellos. Se establecen unas condiciones previamente, es decir, se les dio más de lo que los sindicatos habían solicitado. Es decir, se le va a contar la nota de oposición del año 2000, la experiencia docente en 2 bloques, hasta 5 oposiciones, la mejor de su nota desde el 2000, como he dicho antes, hasta un máximo de experiencia docente hasta 6 puntos. Los trabajos en centros públicos un año, el 0,6 efectivamente, en centros concertados o privados un 0,3. Es decir, no me quiero extender más. Es decir, que se hizo un acuerdo de interino muy cercano a la realidad y a los intereses de esos interinos. Yo iría un poco más allá. Me preocupa tanto el pago a los interinos, que recordemos a los ciudadanos que no conocen en profundidad esto, los interinos no es que no vayan a cobrar el verano, van al paro y cobran el 70% de su sueldo. Cuidado, que nadie se piense que no se cobra en el verano, no cobran un euro en el verano. Eso es como dato, aunque evidentemente lo suyo es que cobren el 100%. Pero las cosas son como son, y al pan y al vino. Casi más importante que esto, igual de importante, efectivamente, es que les compute ese 0,6 puntos por año trabajado completo, porque estamos en una situación de desventaja con respecto a otras comunidades. Cuando vienen a opositar a la nuestra en otras comunidades cercanas, sí que les cuenta, aunque sean interinos y aunque cesen cuando cesen, ese 0,6 puntos. Y ya para terminar, como estamos hoy de análisis político, yo también quiero hacer un análisis político, porque miren ustedes, el Partido Popular ha hecho tantos recortes, lo ha hecho tan mal en educación, está trabajando tan mal, que ayer 38.000 murcianos le dieron más su apoyo a los que ya recibían. Y nosotros también lo hacemos tan mal que conseguimos 6.500 votos en Caravaca de la Cruz con un 48%. Algo bien se estará haciendo. Muchas gracias. Muy bien, el análisis. ¿Aplaudimos? Bien, tiene la palabra doña Esther Poveda. ¿Puedo? Vale. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, la verdad es que vuelve a traernos sobre la mesa, volvemos a tener sobre la mesa un tema en el que educación, interinos y lo público pues suelen sufrir los recortes. Como por supuesto no podemos votar de otra manera que no sea a favor, porque la realidad es que los interinos, si ya no hacen bastante esfuerzo con tener que presentarse cada año a una oposición, que además no valora de manera justa la capacidad de las personas que optan a ese puesto, pues además desde la Administración, en lugar de favorecer o intentar favorecerlos, pues lo que se hace es que se modifican las leyes para que después de todo el tiempo trabajando acaben sin cobrar el verano, o como dice, sí, cobrando del paro que no les corresponde. Ellos tienen que cobrar su 100%, que es lo que les corresponde. Cuando yo empecé a trabajar,
tenía una vacante, trabajábamos cubriendo las vacantes y cobrábamos el año entero. Lo que no puede ser es que de algo que hace ya bastantes años vayamos dando pasos hacia atrás, vayamos retrocediendo y que ahora tengamos que estar manifestándonos por lograr derechos que ya teníamos, recuperar derechos perdidos. Eso es una realidad. La gratuidad de los libros de texto, como decía, pues no será obligatorio, pero sí tenemos obligatoriedad de atender a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Respecto al tema de los interinos, se han recortado más de 3.000 profesores en educación. Y además, Pedro Antonio Sánchez, el que es ahora el actual presidente de la Comunidad Autónoma, entonces era el consejero de Educación, y él sabe mucho de esto, de los recortes y de todo lo que se hizo respecto a los interinos, a la oposición y todas las manifestaciones que han tenido, como digo, en este tema. No es justo que por el mismo trabajo estén cobrando salarios totalmente distintos. Se han contratado este año un 50% de las plazas adjudicadas a interinos. Este año han sido a un tiempo parcial, es decir, en condiciones que, como digo, con un trabajo inferior y más precario. Como decimos, esta ley se hace en el año 2012, después de haber pactado otra cosa, después de que estuviese hablado y recogido en la ley que tenían que cobrar, pues de pronto ya a finales de ese año pues se decide que no van a cobrar y se rescinden los contratos hasta el 30 de junio. Creo que no podemos seguir retrocediendo en derechos, como digo, y además luego exigimos a los profesionales de la educación. No podemos hacer distinción entre profesionales, funcionarios de carrera y funcionarios interinos, porque al fin y al cabo son trabajadores que dan cada día la cara por la educación pública, que están defendiendo los intereses de los niños y no tiene sentido que sigamos, como digo, dando pasos hacia atrás. Además, no se pueden tomar este tipo de decisiones de manera unilateral. No podemos tomar decisiones sin contar con la comunidad educativa, sin consensuar sobre algo que le afecta directamente a tantas personas. La excusa de la crisis ha golpeado muchos derechos y creo que es el momento de intentar seguir adelante y al menos que este verano se haga cumplir esa ley que garantiza que al trabajo realizado reciban el sueldo que merecen y, como digo, que no hagamos nosotros distinciones entre profesionales que dan la cara cada día y que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Como no podía ser de otra manera, nosotros vamos a votar a favor y defenderemos siempre la educación pública de calidad y, por supuesto, el trabajo de los interinos, que lo vivo en primera persona y creo que hay que apoyar a este sector, que cada vez los maestros lo están pasando peor porque la situación económica vamos retrocediendo y todo lo que se ha ido haciendo desde la comunidad autónoma ha ido siempre favoreciendo a los trabajadores, y eso no lo invento, esos son datos y es una realidad. Además, han estado las mareas de educación manifestándose por esos derechos que, como digo, estaban conseguidos y lo que no podemos consentir es retroceder en educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Carlos. Gracias, señor presidente. Agradeceros el apoyo unánime de esta moción y hacer 4 matices. Bueno, hablaba el concejal Sergio de disparate de la moción anterior y de que esta moción le iban a votar a favor porque la consideraban algo bastante sensato y razonable. Lo que es un disparate es no cumplir con una ley como la de presupuesto. Por lo tanto, si quitamos el contenido de la moción, lo que se pide es exactamente lo mismo, el cumplimiento de una ley. Si no le gusta a usted el contenido, pues hable con su propio partido y no haga oposición al propio Partido Popular, porque la anterior moción se aprobó con el voto del Partido Popular, que fue una enmienda a presupuestos de Ciudadanos. Pero ¿quién tuvo que levantar la mano? Por cierto, el Partido Socialista votó en contra a esos presupuestos. Pero no haga usted oposición a su propio partido cuando fue el propio Partido Popular el que tuvo que levantar la mano para aprobar los presupuestos. ¿Condicionado? Convencido, por lo que veo. Convencido de que de una educación gratuita, igual y de calidad para todos. Seguro que de eso no estaba convencido, pero seguro que estaban convencidos de que o aprobaban los presupuestos con las condiciones que le impuso Ciudadanos o tenían un serio problema. Por lo tanto, si entra usted en una grave contradicción cuando dice que la otra moción es un disparate y esta no, en tanto en cuanto que la esencia o el espíritu de lo mismo es el cumplimiento normativo de una ley que su propio partido cumplió. Hablaba de la priorización y demás, ¿no? Vuelvo a insistir, no debieron ustedes aprobar las enmiendas y por lo tanto los presupuestos si tenían tan claro que no se podían llevar a cabo. Si ustedes saben que aquí hacen falta 11 millones y nosotros presupuestamos 5,
Están ustedes volviendo a ir en contra de sus propios actos. Están haciendo política en contra de las propias leyes que ustedes han aprobado. Por lo tanto, nos vuelve a sorprender bastante. Bueno, aprobaron ustedes los presupuestos. O sea, si ustedes hubiesen sido coherentes con lo que están diciendo, pues no aprobar los presupuestos. Se dice única y sencillamente a la oposición, en este caso a Ciudadanos, no señores, esas enmiendas no se pueden aprobar y por lo tanto no se pueden aprobar los presupuestos. A ver qué hubiese pasado, pero en fin, no pudieron hacerlo. Por lo tanto, por ir terminando, ¿no? En definitiva, consideramos que es una cuestión que se debe hacer, es una cuestión que la Consejería de Educación se debe tomar muy en serio y cumplir con el acuerdo y con los pactos que en su día se llegaron. Y está muy bien también, ¿no?, que desde la Consejería en esta mesa pues se les dé, ¿no?, y que cumplan con los requisitos de los sindicatos en cuestiones de igualdad, pero en cuestiones económicas pues también debemos de cumplir con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Procede un segundo turno o pasamos a votar? Votamos, ¿no? ¿Votos a favor de la moción? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Una cuestión de orden, si me permite. Yo por la importancia y porque hemos estado dándole vueltas, quizás yo creo que el mejor sitio del Pleno. No sé si les parece bien a todos los grupos que la comparecencia de la señora concejal se adelante en el orden del día. Si les parece bien, yo lo propongo. A ver, yo desde mi punto de vista, aparte de que es un tema muy interesante, lo que veo, yo creo que se va a demorar más en el tiempo. A mí me daría pena que nos quedáramos cortos en el tiempo en una discusión tan importante como la comparecencia. Nosotros consideramos que deberíamos darle un poco más de valor y hacerla con más tiempo. Es que se va a quedar corto. Vamos un mes más, un mes. 15 días realmente, son 15 días. Es que realmente es una cuestión muy... Doña Esther Poveda. Creo que... ¿Qué hora es? 20. Yo considero que cuanto antes aclaremos este tema, por mi parte, mejor. Hay cosas en el tintero. En fin, es nuestro... No sé cómo lo veréis vosotros. No, en fin, no sé, en fin. Yo creo que si los máximos interesados, que son ellos... Bueno, en fin. Me sugiere el secretario que realmente no es una moción que se vaya a debatir, es una cosa que todos los grupos políticos hacen preguntas a la concejala en este caso, o sea que no hay turno de debate, o sea que tampoco tiene por qué demorarse más allá esto de... Si hubiese una propuesta de Ciudadanos, yo diría que se debatiese antes, pero ya sus propuestas han acabado, ¿no? Por hoy quiero decir, porque... Nos queda otra moción, Dos mociones, por cierto. Bueno, no, de Ciudadanos, una. Por eso, como las... Queremos que se aclare esto, pero si quieren hacerlo ahora por nosotros, pues bien. Pues se somete a votación el cambio del orden del día. ¿Votos a favor de que el punto siguiente sea comparecencia? Si quiere cambiar, se cambia sin problema, ya está. Pues pasamos. Sí. Pasamos al que es el punto 12 del orden del día, que es la solicitud de comparecencia de la señora concejala de Educación, doña Esther Poveda. Esto no es un debate, con lo cual rogamos que cada grupo político haga las preguntas pertinentes a la concejala y la concejala irá respondiendo. Al final, responde al final de todas las preguntas. En fin, cada igual. En fin. Iniciamos con... Muchas gracias, señor presidente. No, perdón, sí. Luis, es que empieza el proponente, me equivoqué. Don Sergio López. Entonces realizamos, señor presidente, todas las preguntas a la vez. Sí, yo creo que si no es que no llegamos. Veamos todas las preguntas y contesta todas las preguntas. Bien,
bueno, por las obras acometidas en el Colegio de la Encarnación por la retirada del tejado de amianto. Entendemos que sin ninguno de los permisos pertinentes, por poner un poco a los ciudadanos también en antelación y porque se ha probado ese hecho a través del expediente que el servicio de este ayuntamiento de obras y servicios nos pasó 6 meses después, es un dato que también es interesante conocer, y donde no hay ningún tipo de permiso por parte de la Dirección General de Trabajo, ni la empresa que la realizó tiene los permisos correspondientes para realizarlo. Entendemos, por lo tanto, que debemos de realizar las siguientes preguntas para que la señora concejal nos informe. La primera pregunta, en el momento de decidir la realización de las obras, ¿usted consulta el expediente existente en este ayuntamiento? Sí. Seguimos. La empresa a la que se le concede esta obra está adscrita al RERA, al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. Son 6. La tercera cuestión, al existir un tejado de fibrocemento de amianto altamente cancerígeno, solicita a la Dirección General de Trabajo los permisos para realizar el desmontaje de la cubierta de la cochera o la reactivación del expediente número 2014/66/10/128 que ya había sido autorizado por esta dirección. Entonces vamos a ver. No más. ¿Sabe usted quién y cómo retira el tejado de amianto tal y como se muestra en la foto que adjuntamos y que me gustaría en estos momentos trasladarle a tanto Izquierda Unida como Ciudadanos, si son tan amables de... En la foto que... ¿Me la puede pasar a mí también, por favor? Sí, tengo dos. Bueno, sí, bueno, pues mire, como hemos hecho también esta copia, pero bueno, para... ¿Me la puede pasar, por favor? Sí, claro, para la... Tendré que verlo para contestar. Claro. Es la misma. Bien. En la foto que adjuntamos se ve claramente como 2 días después del inicio de las obras, el tejado ya no está. Las obras se inician el lunes día 17 de agosto, según publica el pedáneo de la Encarnación, a lo cual la concejala responde que muy bien y que gracias por informarle. En ese momento pueden ustedes ver la foto como ya no está en ese momento al segundo día de retirada del tejado, y bueno, la situación que se encuentra abajo de escombros es verdaderamente lamentable y preocupante. Por eso la pregunta, ¿sabe usted quién y cómo retira el tejado de amianto tal y como muestra en la foto que adjuntamos? Recordemos que deben seguir unas medidas especiales de protección al trabajador y posteriormente este material debe ser conducido a una planta de residuos especiales. La quinta. A la vista que no se ha cumplido ninguno del estricto protocolo de retirada del tejado de amianto, ¿puede usted garantizar que hoy en este colegio existe riesgo cero para la salud de los alumnos? Y por último, ¿dónde está el tejado de amianto? Ha acabado ya, ¿no? Sí. Don Luis. Nada, unirnos a las preguntas que ha hecho el Partido Popular. Creo que el ejercicio de esclarecer cosas siempre está bien, y de este tipo, y unir con 2 pequeñas preguntas. ¿Desde cuándo llevaba ese tejado ahí? ¿En qué condiciones? ¿Desde cuándo estaba ese tejado ahí? ¿En qué condiciones? Nosotros nos hemos informado también con la parte técnica del ayuntamiento y creo que llevaba tiempo ese tejado allí, ¿no? En malas condiciones. Llevaba tiempo en malas condiciones, sí. ¿Y si ha supuesto en algún momento riesgo para la salud de los niños y niñas?
En algún momento ha habido un riesgo para la salud, creo que es lo más importante de este asunto, si en algún momento ha supuesto un riesgo para la salud de los niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Perdón, lo último era qué origen había tenido la obra y el orden cronológico de los hechos, pero eso lo va a contar. El origen de la obra, o sea, el proceso cronológico de los hechos de la obra, ¿no? Perdón, pero esto era, me imagino que lo iba a decir. Tiene la palabra don José Carlos ahora. Gracias. Bueno, hay algunas que se repiten, pero bueno, voy a concretar las que no se repiten, no tienen un carácter muy... Quiero saber cuál es el protocolo que siguió el ayuntamiento una vez que supo que existía el tejado y el tejado que había, el protocolo seguido, si se advirtió de los riesgos que tenía a las familias, de los riesgos de la retirada del tejado y las consecuencias del amianto y demás, sobre todo a las familias, de los alumnos. Si la empresa que realizó la obra estaba inscrita al RERA y tenía conocimiento y estaba capacitada para poder realizar estos trabajos. Si conoce también qué tipo de permisos son necesarios para realizar esta obra. Y finalmente, si se sabe al final la financiación de esta obra, porque yo aquí tengo una doble versión. Por un lado, que estaba presupuestada por consejería y que esto tendría que venir por parte de la Asamblea, y que por otra parte se hizo por el Ayuntamiento. También saber si tuvimos ahí nosotros que afrontar un pago que ya estaba presupuestado y perdimos ese dinero, o ese pago que estaba presupuestado nunca se llegó a ejecutar, o realmente el destino del dinero. Y finalmente, aunque lo he visto en el informe, pues que explique también los costes que han tenido finalmente la obra. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Esther Poveda. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar, por supuesto, que esta comparecencia se hace siempre en aras de la transparencia, pero sí que es cierto que es una comparecencia que se plantea por el Partido Popular cuando no tuviese respuesta o cuando no se llegase al ruego. Tienen los informes por escrito de los técnicos del Ayuntamiento. Se contestó en un ruego que, como digo, llegó en el momento que llegó, porque siguen un orden en el Pleno, como ha pasado hoy. Si yo no llego a querer contestar en este momento, no se hubiese contestado, porque el orden del día hubiésemos terminado antes. Comparezco, por supuesto, para aclarar esta situación de la que ustedes llevan desde hace meses pues dando muchas vueltas cuando tienen la respuesta, y seguiremos dando. Para contestar, cuando a mí me llega por primera vez el pedáneo de la Encarnación, como dice, solicita que se realice una obra que llevan desde hace bastante tiempo solicitando por parte de la AMPA y de la dirección del centro. Yo, por supuesto, me pongo en contacto con los técnicos, les digo la obra que tenemos que hacer, y es la obra que luego realiza. En esa obra consistía en retirar, como dice, una cochera que sí que llevaba, según ha visto el tejado de Uralita. Cuando los técnicos realizan esa obra, como digo, yo envío a los técnicos a que la realicen, les digo la demanda que me hacen, y según los informes técnicos, en el momento de hacer esa obra no estaba el tejado. Entonces, yo es algo que, como comprenderán, están dándole vuelta. Me dice que si está registrando en el RERA. No es necesario que esté la obra que nosotros hemos realizado. Por supuesto, yo soy consciente, porque a partir de todo lo que están diciendo, me informo, hablo con los técnicos, pregunto qué es lo que están preguntando, por qué es, y me informan de todo el proceso que se siguió en su momento, que se caducaron los permisos. Realmente, como digo, nosotros, bajo mi responsabilidad, bajo mi conocimiento y según la información siempre que me dan los técnicos, que le han dado por escrito, la obra que desde este ayuntamiento se realiza es esa. En el momento en el que lo retiran, según me dicen los técnicos del ayuntamiento, estaba en esas condiciones. Yo no puedo darle una información que desconozco.
preguntan si ha existido un protocolo. Ese protocolo hubiera existido de hacer la obra de esa manera. Yo vuelvo a preguntar, como digo, la información que le estoy dando es la información que me dan los técnicos. Hay un informe por escrito. Yo no soy técnico del ayuntamiento, soy concejal de educación. Propongo hacer una obra y el que decide los medios, la forma en que se hace la obra y la información que a mí me dan es esa. Respecto a la obra que se hace, el riesgo real sí que estaba ahí, estaba antes. Cuando estaban los niños jugando todos los días en una situación, como dicen las fotos, con el suelo de piedra, cayéndose allí, la cochera en una situación de ruina desde hace mucho tiempo, y ahora lo que hay, además me gustaría que lo vieran. Pero responda a lo que se le ha preguntado. Estoy respondiendo muchas de las preguntas, como digo, le he contestado a la primera pregunta. Si usted me sigue diciendo que si está registrado en el RERA, que si quién y cómo, quién, yo estoy diciendo que el informe de los técnicos, según el informe de los técnicos, yo no puedo decirle quién ha retirado esa placa. Yo estoy diciendo la obra que nosotros hemos hecho no ha consistido en la retirada de esa placa, según los informes técnicos. No puedo contestarle otra cosa, por muchas veces que usted se empeñe en repetirme la pregunta, yo no puedo contestar otra cosa diferente. Voy a contestar lo que yo sé, la información que yo tengo. Si ustedes tienen otra información que yo desconozco, pues yo les invito a que la compartan, por supuesto, pero esa información... Si me permite, señor presidente. Pero, a ver. Vamos a ver. La primera pregunta, que era si usted consulta el expediente existente en este ayuntamiento, viene porque en el 2014 los técnicos de este ayuntamiento elaboran un informe que dice, se titula de esta manera: retirada de placas de fibrocemento y reforma en el CEI de la pedanía de la Encarnación. Eso fue en el 2014. 24. Eso fue en el año 2014. Le recuerdo que gobernaba el Partido Popular. Le recuerdo que gobernaba el Partido Popular. Pregúntele al portavoz del Partido Popular, que entonces era concejal. Mire, le explico. A ver, estoy compareciendo, estoy compareciendo que es lo que ustedes querían, pero lo que voy a hacer... Pero si me permite, termino de por qué... Pero es que ha hecho las... Es que ese informe de 2014 que dice retirada de placa de fibrocemento se traslada a la Dirección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo a su misma vez licita esas obras. De 3 empresas se elige a una que está adscrita al RERA. Por un importe se licita la obra de 17.000 euros. 17.000 euros. ¿Puedo continuar? Que ya sé por dónde va. Entonces, ese informe estaba, y no le eche usted la culpa a los técnicos del ayuntamiento. Usted tiene una responsabilidad política. A ver, los técnicos del ayuntamiento. ¿Me deja usted continuar, por favor? ¿Me deja usted continuar? ¿Me deja usted continuar, por favor? Gracias. A ver, según los técnicos, por supuesto, yo cuando llego a este ayuntamiento en el mes de junio, me encargan, como digo, en julio me encargan unas obras consistentes en arreglar la situación que hay en el colegio. Me dicen que hay que acondicionar un parque infantil. Yo le encargo a los técnicos que hagan esa obra. Yo, de ese informe, tengo la información cuando ustedes preguntan dónde está la placa, y cuando ustedes hacen toda esa investigación que están preguntando. Cuando yo pregunto, me dicen que, por supuesto, en el 2014 se piden unos permisos para retirar una placa. Esos permisos se caducan y no se realiza la obra. No está presupuestada ni por parte de la Consejería de Educación, según me han informado, ni por parte del Ayuntamiento. Están los permisos, están los padres mucho tiempo solicitando que se realice una obra. Sin embargo, desde hace 2 años, desde el 2014, que fue la primera vez, nadie soluciona ese problema. Yo, como digo, me encargo de decirle a los técnicos que realicen una obra. No soy técnico de este ayuntamiento, soy concejal. Me dedico a transmitir las necesidades de los ciudadanos para dar respuesta. Lo que hago es informar a los técnicos de que hay una situación. Cuando me informan
por lo que ustedes les digo, porque yo sí que he visto esa obra, pero es que la obra que usted hace referencia no es la misma. En esa obra es la que ustedes presupuestaron. Nosotros no hemos realizado esa obra. A ver, es que le ha dicho, usted ha enseñado ahí un informe al cual da usted mucha credibilidad, realizado por el mismo técnico que un año después le dice que la obra... Aquí tengo el informe, que se lo han pasado. Aquí tengo, estoy hablando, a ver, la que ha venido a comparecer aquí soy yo. Responda a las preguntas, por favor. A ver, estoy A ver, si se dedica usted a no interrumpirme, le aseguro que terminaré de contestar a la comparecencia, ¿de acuerdo? Entonces le pido por favor un poco de respeto, ya que llevan ustedes mucho tiempo intentando traer esta comparecencia, como ustedes dicen, aún cuando no corresponde, porque están las respuestas por escrito, por parte del técnico del ayuntamiento, sí. A ver, ¿espera usted que yo le diga algo diferente a lo que le ha dicho los técnicos? ¿Me deja usted hablar, por favor? ¿Me deja usted hablar, por favor? No, pero es una pregunta retórica, como comprenderá, estoy compareciendo yo, no usted. Respondo. De acuerdo, pues. Pero que me diga la verdad. Los tiempos están marcados. Sí, los tiempos están marcados. Vale. Es que se van a dar las 12 y no va a darle tiempo a responder. Una por una. A ver, como decimos, tengo constancia de esos informes porque me lo dicen los técnicos cuando ustedes vienen preguntando. Yo en el momento que mando a hacer una obra, yo no voy comprobando informe por informe, yo mando a hacer una obra, se ha hecho esa obra, me dicen que efectivamente esa obra se ha hecho siguiendo la normativa y no necesita de una empresa especializada porque no se ha retirado la placa de amianto que es la que necesita. Eso es la información que me dan los técnicos. La obra que se realiza es totalmente distinta, además se paga con presupuesto municipal y ahora explicaré. Esto no está recogido en el protocolo porque la obra que nosotros hacemos no es la retirada de esa placa. Al hacer la retirada tiene que estar adherida al RERA. Nosotros desde el ayuntamiento, según el informe de los técnicos, yo soy concejal del ayuntamiento, no soy técnico, no soy capataz del ayuntamiento, confío en cuando mando una obra que se haga y según me dicen los técnicos ha seguido los pasos legales adecuados y esa es la obra que se ha hecho. El permiso que ustedes piden es del 2014. En eso está presupuestado los 17.000, casi 18.000 euros. Pero nosotros la obra que realizamos tiene un coste de 8.395 euros. Ahora les pasa, además tienen la información porque va junto al informe del técnico. Y en esa obra no aparece esa retirada, aparece todo lo que se ha hecho. Entonces, están ustedes empeñados en que yo conteste a lo que usted quiere que conteste como usted quiere que conteste. Yo contesto lo hecho, la situación y la información que a mí me dan los técnicos y que no pongo en duda. Entonces, usted ahora, ¿quién y cómo? No vuelvo a contestar, que yo sé la obra que nosotros hemos hecho, no voy a contestar a una obra que no he realizado. Entonces, esa pregunta le vuelvo a decir. Estricto protocolo, por supuesto, yo también me he estudiado el protocolo que tiene que seguir. Además, pues usted lo sabía, como lo dijeron, en el Colegio de la Santa Cruz había otra placa en las mismas condiciones y esos permisos se solicitan a la vez. Usted está creando, porque fue capaz de crear una alarma social enorme con este tema y, sin embargo, solamente se preocupa ahora que el problema ya no estaba, como digo, que desde el ayuntamiento cuando van no existe ese problema. ¿Desde cuándo está allí y en qué condiciones? Según me informan los técnicos, esa cochera lleva allí toda la vida, lleva muchísimos años en el colegio. ¿En qué condiciones? En unas condiciones, pues como dicen, de ruina, con el patio alrededor, como han visto la foto. A ver. Y esta es la que nosotros finalmente, la cochera es lo que había antes y esto es lo que nosotros hemos hecho. Un parque, que es lo que solicitaban. Una zona de juego por el peligro que suponía la cochera en la situación en la que estaba. Más que por, vamos, como decían, por la situación de juego de piedra en el patio con una cochera en estado ruinoso que llevaban 3 años. Yo precisamente estuve en el colegio en las elecciones y al revés, me dieron la enhorabuena y me felicitaron, no me preguntaron por el peligro y todo lo que usted está dando a entender.
Me dice que sí hay riesgo para la salud de los niños. El riesgo, según los técnicos, podía estar antes, cuando podía caer esa teja, ahora no está. De todas maneras, si ustedes se quedan más tranquilos, yo desde este ayuntamiento me comprometo a que vayan y se haga un estudio y se compruebe que realmente no hay ningún riesgo, pero estamos hablando de una placa de fibrocemento, que es un tejado Duralita, que ya no está y que, como estoy diciendo, desde hace un año, estas obras se hacen en agosto. Esto, y como le estoy explicando, la obra que nosotros hemos hecho no consiste en esa retirada. Me vuelven a decir el protocolo del ayuntamiento que si exigía los riesgos. Como digo, el protocolo para la retirada es ese, yo también lo conozco, lo he estudiado y lo he visto a consecuencia de todo esto, pero según los informes técnicos, la obra que se realiza desde el ayuntamiento no precisa de esos permisos. Se hace con una obra contratada, una empresa carabaqueña, y se paga con presupuesto del ayuntamiento. Como dicen, esta obra se solicita a la consejería. Nosotros, cuando a mí me solicitan que haga la obra, los técnicos se vuelven a poner en contacto con la consejería, porque es una obra que llevaba tiempo. De hecho, además, esta obra, según las características, se tenía que hacer en verano, porque era una obra en el patio del colegio y tenían que aprovechar o verano o cualquier periodo estival para que no estuvieran los niños jugando. Según me dicen los técnicos, esta obra se empieza a hacer. Se dice que se va a hacer en 2014, en Navidad, en Semana Santa, verano del 2014, Navidad siguiente, y cuando a mí me lo proponen, antes de hacerlo, consulto con la consejería y a mí nadie me dice que se va a hacer esa obra. Estoy hablando, por favor. Solamente indicarle al señor presidente que esto no es una comparecencia. Usted está argumentando sin responder ni a una sola de nuestras preguntas. A ver, lo que pasa es que... Si quiere, se las hago Voy una por una. Estoy contestando a las preguntas de Ciudadanos. A ver, usted diga mejor que no estoy diciendo lo que usted quiere que diga o lo que usted quiere oír. Lo estoy contestando. Que diga la verdad. Yo estoy diciendo la verdad. A ver, por favor, me está faltando. A ver, le pregunto yo, ¿tiene usted alguna información que yo desconozca? Porque me parece sorprendente que después de haber estado ignorando una obra que tenía un peligro real para los niños, se atreva usted a hacer unas declaraciones en las que pone la alerta a 28 familias, sin contar con esas familias. Quizás debería contar usted aquí que el director no estaba muy contento y no le sentó muy bien que usted creara la alarma que creó sin ni siquiera consultarlo con los padres y los familiares. Creo que realmente están haciendo demagogia. Nosotros hemos hecho un trabajo, hemos creado una solución donde ustedes están viendo un problema. Se ha hecho de la manera adecuada, como digo, según los informes de los técnicos. Yo no soy técnico del ayuntamiento y por muchas veces que usted se empeñe en preguntarme, no le voy a contestar lo que usted quiere que le conteste. Si realmente tiene una información que yo desconozco, tiene algunos datos que yo no sepa, le invito a que aquí o en el lugar que corresponda lo denuncie. Pero sí que deje de hacer demagogia con este tema, porque me parece una actitud totalmente irresponsable, que sea capaz de jugar, siendo usted docente como es, con un tema tan sensible como son los niños, que sea capaz de, donde hay un parque infantil y había, como dice, como ha enseñado usted, una cochera en ruina, ahora se dedique a preocuparse por el riesgo de los niños. A ver, se tenían que haber ustedes preocupado en los años que los padres habían venido a pedirle que solucionaran un problema y se dedicaron a mirar para otro lado. Yo he venido a este ayuntamiento a trabajar, a hacer el trabajo bien hecho, atender a la demanda de los ciudadanos, que fue lo que me solicitaron. Yo no soy técnico del ayuntamiento, soy concejal de educación y haré lo que esté en mi mano para solucionar los problemas que me sugieran. Si hablo con los técnicos y hacen una obra, yo no me voy a ir con los técnicos a ver cómo están haciendo la obra. Solo me faltaba sentarme allí y decirle cómo tienen que trabajar. Yo confío en cómo trabajan. Pido los documentos y me dan la información que les estoy dando. Me dicen la financiación. Como digo, la financiación, la financiación, como le digo, se ha pagado con presupuesto del ayuntamiento. Sí que es cierto que esta obra, como muchas otras, corresponde a la Consejería de Educación. Pero yo tengo aquí un listado. De hecho, la semana pasada me reuní con la Consejera de Educación porque muchísimas de las obras, de hecho, la última obra que se hace por parte de la Consejería es la del Colegio Cervantes. Después no se hacen obras, no se han hecho ninguna inversión en las obras mayores.
Nosotros hacemos una obra y, como le digo, antes de realizar la obra, los técnicos se ponen en contacto con la consejería y en ningún momento recibimos confirmación, en ningún momento nos dicen que se va a realizar. Cuando ellos hacen la obra, se soluciona el problema y, por supuesto, se paga con fondos municipales. De hecho, yo tuve una reunión después con la consejera, le expliqué lo que había pasado y le dije que podía pagar, que yo había pagado esa obra con dinero municipal, que si la partida que yo había dedicado a hacer esa obra me la podían dedicar a otras de las muchas necesidades que había. Y me dijo que no. Por supuesto, se pagó con fondos municipales y se volvería a pagar porque creo que lo prioritario era dar solución a un problema que llevaba muchos años y, como digo, me siento muy orgullosa de las actuaciones que se han hecho y creo que ustedes están haciendo demagogia de un tema que no lleva a ningún sitio, o al menos no llevan donde ustedes quieren que lleve. Si hay alguna pregunta más. El orden cronológico. El orden cronológico, como le he dicho, desde el 2014, esto lleva desde hace mucho tiempo solicitándolo. Según me dicen, en el 2014 se solicitan los permisos, esos permisos se caducaron porque ni el ayuntamiento presupuestó ni ejecutó ninguna obra, desde la consejería tampoco se realiza. Yo, antes de hacer esa obra, los técnicos se ponen en contacto con la consejería y no tenemos respuesta. No nos confirman, ellos llevan tiempo tratando con los técnicos, porque esto es algo que, como digo, yo llego en julio al ayuntamiento, en esa obra me informan en julio, llevan varios meses, o desde el 2014, en contacto con los técnicos de Murcia y en ningún momento se confirma que se va a hacer esta obra. Yo, cuando me solicitan que lo hago, aprovechando que teníamos que hacerla en verano porque empezaba el colegio en septiembre, hablo con los técnicos, me dicen que no hay problema, la obra se hace. Yo toda la información que están diciendo contesto lo que me dicen los técnicos del ayuntamiento y no cuestiono para nada su labor. Si ustedes quieren cuestionarla, la suya, la del director del centro, la de quien corresponda, eso ya es su decisión. La mía, desde luego, es la que es y creo que la he cumplido. Y, como digo, creo que esta comparecencia, lejos de obtener respuestas, lleva mucho tiempo teniendo el único objetivo, que es desprestigiar la labor del equipo de gobierno y, concretamente, la de mi persona. Porque llevan ustedes haciendo comunicados de prensa, dando vuelta a un tema, inventando que los ruegos no se contestan. Los ruegos se contestan, las preguntas se contestan por escrito. He contestado al ruego aquí, estoy compareciendo cuando no tenía por qué hacerlo porque el tiempo se ha adelantado el punto y estoy aquí en aras de la transparencia. Pero, por favor, si realmente quieren trabajar por este ayuntamiento y por los ciudadanos, preocúpense de realidades y no inventen más situaciones que lo único que hacen es hacernos que el tiempo que podemos dedicar a trabajar lo estemos dedicando a algo que ya está hecho, que ya lo hemos hecho desde este ayuntamiento y lo hemos solucionado. Hagan esa posición constructiva de la que tanto alardean y dedíquese a trabajar por los ciudadanos y dejen que al menos los que estamos trabajando podamos hacerlo y no interrumpan más esta labor, como digo, con el único objetivo no de obtener respuestas, sino de intentar obtener desprestigio para este equipo de gobierno. Por mi parte, nada más que decir. Mi conciencia muy tranquila, la de este equipo de gobierno también, y desde luego revisen ustedes sus valores porque han sido capaces de politizar este tema, de llevarnos a un ruego, a una comparecencia con el único fin de sacar rédito político. Mi conciencia está muy tranquila. Ahora me pregunto cómo tienen ustedes la suya. Señor presidente, yo creo que... No, aquí no hay lugar. Pepe, termina la comparecencia. Es que yo, un pequeño matiz, es que de las preguntas que yo he hecho, por decir, he habido dos que no he escuchado la respuesta, es una cuestión muy concisa. Una de las que me ha adherido del Partido Popular es que dónde estaba porque yo no discuto en ningún momento, sí, la obra está genial y de hecho estuvimos el domingo, ayer, y se ha quedado genial. No, pero por concretar, que no he escuchado, a lo mejor lo ha contestado, es por ser un poco más conciso. ¿Dónde estaba el tejado? Si conocía el ayuntamiento que existía la placa de fibrocemento y si se advirtió de los riesgos a las familias solo esas tres preguntas. El tejado, el tejado te lo he contestado antes, estaba en la cochera justo. ¿Dónde está ahora? Sí, te estoy diciendo que según los informes técnicos del ayuntamiento no se ha retirado ese tejado. Nosotros no lo hemos retirado. A ver, le recuerdo que en la Santa Cruz, justamente en el colegio donde usted trabaja como jefe de estudio, desapareció totalmente. Y ahí es lo que digo, nosotros hicimos una obra. Hicimos una obra. Cuando se solicitaron los... Estoy hablando, es mi comparecencia, que ustedes tanto querían que llegara, y ahora que está llegando, la que habla soy yo. ¿Vale?
Pero, sí, por Dios no, por mí que me toca hablar. Me gustaría. A ver, no puedes preguntar porque me toca a mí hablar y estoy hablando yo. Ustedes estaban hablando de los permisos. Esos mismos permisos se pidieron... Es que pasé más, si es que la mía es más simple, mi es muy simple, se la he dicho a Pepe, no había tejado, ¿no? Yo lo único que quiero saber es, vamos a hacer la obra, y me dice el informe, no hay tejado, perfecto. Eso es lo que me dice a mí el informe, que no hay tejado. Es lo único que quiero saber, no era... Según los informes técnicos, en el momento en el que se ejecuta la obra no existe el tejado. Es una obra que se hace en agosto. Yo me pongo en contacto luego con el director y como me dice. Por lo tanto, no hay un conocimiento de que exista ahí un tejado ni un peligro. Según los técnicos, no, y la información que ellos me trasladan, no existe ningún riesgo. Si existiera un riesgo, lo he dicho, me comprometo a comprobar, pero es que realmente no hay nada ahí, que hay un parque infantil para jugar. Hay una zona de juego, por favor, hay una zona de juego. Muchas gracias. Señor presidente, me gustaría aclarar... Se da por finalizada la comparecencia y se levanta la sesión. Ese es el talante y la transparencia. ¿Qué ha dicho?